La dualidad entre las tierras bajas y las cumbres acompaña al viajero por los cantones de Vaud, Valais y Ginebra. A bordo de los decimonónicos barcos, los pasajeros descubren las orillas del lago Léman. Las ciudades balneario de la Belle Époque y las grandes villas que acogieron a artistas, millonarios, aristócratas y exiliados de lujo se han transformado en una sociedad profundamente culta, repleta de museos, galerías de arte, festivales de música, hoteles de época y monumentos a las personalidades que le dieron fama universal. Aguas arriba del Ródano, el itinerario se interna en el cantón del Valais, que reúne 40 picos que superan los 4.000 metros. Los viñedos y las ultramodernas estaciones de esquí hacen surgir de nuevo la dualidad entre las ancestrales costumbres de los prados altos y la tecnología puntera de las estaciones. A los pies de los Alpes, el Ródano forma un lago cuya geografía se extiende por la historia de la cultura universal. Intelectuales, artistas y millonarios encontraron en sus orillas un refugio perfecto. Las orillas del lago Léman centran la vida de Ginebra, dotándola de un aire de ciudad balneario, que hace difícil admitir que la ciudad viva de los bancos y de los relojes, y de ser la sede europea de las Naciones Unidas y sus numerosas dependencias. Cosmopolita hasta la médula, Ginebra, la ciudad más internacional de Centro Europa, practica un saber vivir que convence a gentes de las culturas más dispares del planeta. Una mezcla perfecta entre cultura y deportes, como el esquí que se practica en las cercanas montañas y los deportes náuticos en el lago Léman. Su carácter cosmopolita le viene de antaño. El mausoleo de Brunswick está dedicado al excéntrico duque, que otorgó un multimillonario donativo a la ciudad con la condición de que le elevaran un mausoleo que fuese una réplica del de la familia Scaligeri en Verona. En el Hotel Beau Rivage se alojaba Sissi, la emperatriz de Austria, que fue asesinada en su muelle. Ginebra rinde también homenaje a Rousseau, su hijo más ilustre, y nos anuncia que la ciudad fue elegida para vivir por Voltaire y por otros reformadores, filósofos, políticos, magistrados, científicos y escritores que desarrollaron el pensamiento europeo. Auténtico corazón de la ciudad vieja, la plaza de Bourg-de-Fou ya fue un lugar de encuentros en la época de los romanos, gracias a la fuente y a los comercios que allí existían. Durante la Alta Edad Media, cuando los reyes de Borgoña la convirtieron en su capital, prosiguió siendo el centro indiscutible de la vida ciudadana. En el siglo XI, Ginebra comenzó a ser gobernada por los obispos, auténticos señores de la ciudad que impulsaron el desarrollo económico y las famosas ferias de Ginebra. Desde el edificio del ayuntamiento se gobernó la ciudad a partir del siglo XV y en la actualidad sigue siendo la sede del gobierno del Cantón de Ginebra. En sus salones se han firmado numerosos tratados internacionales y tuvo lugar la primera Asamblea General de la Sociedad de Naciones en 1920. La rica decoración de la capilla lateral de la Catedral de Saint-Pierre, conservada como ejemplo de su opulencia anterior, contrasta con el resto, que sufrió una profunda transformación con la Reforma de Calvino.
Cada época dejó su huella en la Catedral de Saint-Pierre. Comenzada a construir en el siglo XII, en ella se plasman una sucesión de estilos arquitectónicos hasta las últimas intervenciones del siglo XVIII, con la construcción de su fachada neoclásica. Desde el carrillón de la torre de la catedral, la ciudad de los relojeros convierte la medida del tiempo en música. La Place Neuve corresponde al urbanismo del siglo XIX, fuera del recinto amurallado. El Gran Teatro de la Ópera se enfrenta al monumento del general Dufour, jefe del Ejército Federal, que puso fin a las luchas internas y propició una organización cantonal todavía vigente. Al otro lado de la plaza se abre el Jardín de los Bastiones, centro del ocio más relajante de los ginebrinos. La penumbra de la arboleda guarda el recuerdo del más significativo acontecimiento vivido por Ginebra, su conversión al calvinismo, en 1535. Pocos años después se instauró la educación pública obligatoria, mientras la universidad se convirtió en un foco de difusión del pensamiento protestante. Adosado a una parte de los antiguos bastiones de las murallas que envolvían Ginebra, se levanta el monumento a los reformadores. 4 gigantescas esculturas rinden homenaje a Guillaume Farel, Jean Calvin, Théodore de Bèze y John Knox, los forjadores de la llamada Roma protestante. Otro símbolo de Ginebra, el Palacio de las Naciones, ratifica su carácter internacionalista. Después de la Primera Guerra Mundial, fue elegida sede de la Sociedad de Naciones, antecesora de la Organización de las Naciones Unidas. Aunque en 1945 la ONU se transfirió a Nueva York, el Palacio de las Naciones quedó como sede europea del máximo organismo internacional. Los murales del español José María Sert decoran la sala del Consejo, que lleva el nombre de Francisco de Vitoria, en honor del padre del derecho internacional, nacido en Vitoria en 1486. El hombre y su lucha por el progreso y por alcanzar la dignidad plena, sin limitación de razas, fronteras o religiones, alcanzan una representación titánica. Ninguna de las instituciones internacionales de Ginebra puede compararse con el significado humanitario de la Cruz Roja. La Cruz Roja representa la conciencia solidaria del ser humano desde que fue fundada por el ginebrino Henri Dunant en 1864. Tras presenciar el desastre de la batalla de Solferino, que dejó en el campo de batalla a miles de soldados muertos sin recibir ninguna ayuda, Dunant se propuso que esto no volviese a suceder. Los testimonios del sufrimiento custodiados por el Museo de la Cruz Roja recuerdan que frente a la crueldad de las guerras, al desgarramiento de las injusticias, a los desastres naturales, siempre han existido las mujeres y los hombres que desinteresadamente han ayudado a las víctimas. La ciudad de Calvino y Rousseau, de Voltaire y de Lenin, de Sissi y de Nestlé, posee la esencia de la vieja Europa, plural y tradicional, empeñada en sobrevivir al paso del tiempo y en medirlo. Su ambiente de ciudad salón impoluta está hecha para caminar entre monumentales edificios, cuyos interiores están ocupados por museos, lujosos hoteles y galerías de arte. La alta relojería siempre ha sido una especialidad de Ginebra. En el Museo Patek Philippe se reconstruye la historia del tiempo, la evolución de los instrumentos que se han empleado para medirlo desde el siglo XVI hasta la actualidad.
Las vitrinas guardan relojes, autómatas musicales y auténticas obras de arte con tic-tac, hasta las complejas maquinarias que permiten las mediciones de los relojes más exactos del mundo. La travesía del Lehmann deja al viajero ante una realidad intuida, la del lujo extremo de las fincas escondidas entre la vegetación. Con certeza se puede afirmar que sus propietarios, banqueros, millonarios y diplomáticos, ocupan el vértice de la pirámide, en la que se sitúa el resto de los mortales. La navegación por el lago Lehmann lleva de inmediato a un mundo de paradojas bien definido. Se percibe una curiosa unión entre la vida rural y la sociedad del lujo, entre la conservación de la naturaleza y la alta tecnología, entre la nieve eterna de los glaciares y la vegetación meridional de las riberas, entre la sobriedad de los suizos y la pléyade de famosos e intelectuales que se siguen refugiando a orillas del Lehmann, un don del Ródano. Muy al gusto de los escritores románticos, las columnas corintias de neón, extraídas de la antigua población romana, se alzan en medio de un jardín y de las impresionantes vistas a la costa francesa del lago Lehmann y las alturas del Mont Blanc. Desde la romana Nyon se controlaba la navegación por el lago y la riqueza agrícola de la zona. Desde la plaza del castillo se inicia el paseo para descubrir las murallas cubiertas de viñas salvajes y el dédalo de las apacibles calles de intramuros. Si las grandes personalidades de los últimos 200 años se han inspirado en las aguas azules y en las cumbres blancas del Mont Blanc, si han encontrado aquí un refugio contra la intolerancia hasta convertir las riberas del lago en las riberas de las personalidades, se debe en gran medida a que en el castillo de Coppet existió una de las primeras cortes intelectuales. La casa de Jacques Necker, ministro del rey Luis XVI, sirvió para que su hija, Madame de Staël, creara un círculo de pensamiento y opinión muy influyente en Europa. Sus ideas liberales se enfrentaron a Napoleón, que los había traicionado. El emperador la apartó de París, donde tenía uno de los salones literarios más influyentes, y la recluyó en Coppet. Desde Ginebra la visitaron Chateaubriand y Lord Byron, entre otros muchos intelectuales. Todavía las sombras del pasado cobran vida en el Salón de la Inteligencia y la Crítica. Los tradicionales barcos de la Compañía General de Navegación enlazan todas las poblaciones del Lehmann. Diminutos pueblos medievales, cuyas casas han sido ocupadas por personalidades del mundo de la cultura, ocupan sus orillas.
Se suceden las fortalezas que mandaron construir los Saboya para proteger el importante paso de personas y mercancías que se desarrollaba en el Gran Lago. A su abrigo creció Morges, cuya arteria principal, la Grande Rue y la calle de Luis de Saboya, aparecen orilladas de edificios pertenecientes al siglo XV, cuando la ciudad era el puerto más importante del lago Léman. El Museo Alexis Forel ocupa una de las casas patricias de Morges. En ella está instalado un museo que recrea la vida cotidiana de las clases acomodadas de tiempos pasados. A las espaldas del lago, las montañas del Jura siempre han servido de balcón privilegiado para asomarse a los Alpes. El camino que llevaba a los peregrinos hacia Santiago de Compostela sigue haciendo hoy una parada en la abadía de Romainmôtier. Los orígenes de Romainmôtier se sitúan en el siglo V, cuando un joven llamado Romain se interna en los bosques del Jura para entregarse a la vida ascética y llegar a la santidad. El antiguo enclave monacal, con la puerta fortificada, la casa del abad y la iglesia románica, se funde con las casas del pueblo medieval, que parece surgido de un cuento. Guy Beauvais acude a su cita musical cada verano. Aquí en este pueblecito de Romainmôtier, un lugar maravilloso como ustedes han visto, con menos de 500 habitantes, tenemos el lujo de contar con dos órganos mayores, el órgano de la iglesia y el órgano aquí de la familia Alain. Por esta razón hemos empezado hace 33 años una academia internacional de órgano que trae gente de todo el mundo. Y así este lugar tiene una cosa más para atraer la gente y para continuar la cultura. De Vevey a Chillón, las riberas del lago Léman se transformaron en las riberas del lujo, elegidas por personalidades que quisieron vivir bajo la calma y la opulencia de un país neutral, que les permitía desarrollar sus actividades sin ninguna interferencia. Al pie del monte Pèlerin se alza Vevey, que rinde homenaje a su célebre vecino Charles Chaplin con una escultura de su personaje Charlotte. La casa donde vivió y murió el gran actor puede verse en Corsier, que ha terminado por unirse a Vevey. Dostoyevsky, Victor Hugo, Lamartine o Graham Greene
fueron algunos de los visitantes más asiduos de este tramo de costa en torno a Vevey. Henri Nestlé y sus chocolates también contribuyeron a hacer famosa a la población. La vida sencilla de los agricultores y los artesanos se enlaza sin rupturas con el ambiente sofisticado. 3 días a la semana se dan cita en el tradicional mercado de Vevey, donde pueden vender los productos típicos de la zona y disfrutar de la música de la banda. Para el visitante de siempre, el mayor lujo de la zona se encuentra en la excepcional naturaleza de los Alpes y en sus gentes sencillas. Vevey y su vecina Montreux son hijas de la Belle Époque. Vieron llegar y partir a las grandes celebridades de un mundo convulsionado por la revolución industrial y se convirtieron en un centro indiscutible de la cultura del siglo XIX. Festivales de música y grandes exposiciones, pequeños museos de coleccionistas y centros culturales de instituciones privadas y públicas realizan diariamente una oferta sustanciosa de actividades culturales, destinadas a un vecindario en el que abundan los refugiados del mundo del arte y los estudiantes de los numerosos internados. La elegancia de las ciudades balneario de la vieja Europa pervive a orillas del Léman, donde se ha creado una sociedad profundamente culta. El monumento al escritor Vladimir Nabokov y el dedicado al cantante Freddie Mercury abren la puerta del recuerdo hacia otros famosos que vivieron aquí, como Andersen, Scott Fitzgerald, Hemingway o Stravinsky, que compuso numerosas obras inspiradas en la sonoridad del lago. Ritmos más modernos suenan hoy en Montreux, sobre todo durante su célebre Festival de Jazz. La travesía del lago culmina en el castillo de Chillon, fundamental en la historia del lago Léman. Desde los tiempos más remotos, las construcciones defensivas se sucedieron sobre la isla rocosa, hasta que en el siglo XII pasó a ser una posesión de los condes de Saboya. El castillo de Chillon controló la ruta del Gran San Bernardo, paso abierto a través de los Alpes hacia los territorios de la actual Italia. Habitado por el gobernador de la fortaleza y por la corte itinerante de los Saboya, posee valiosas colecciones de armas y de muebles, salvados milagrosamente de la conquista del país de Vaud por los berneses en 1536. La ocupación duró hasta la llegada de Napoleón y tras la liberación, el castillo se convirtió en un símbolo del cantón de Vaud. No todo fue lujo. En sus mazmorras,
Los prisioneros dejaron escritos sus nombres antes de perder la vida. La historia de François Bonivat inspiró a Lord Byron el célebre poema de El prisionero de Chillon. La región del nacimiento del Ródano se llama el Valais. Tiene fama de ser el cantón más hermético de Suiza, pese a las carreteras que se dirigen a los pasajes del Grand Saint-Bernat y del Simplon. Al paso del Alto Ródano se descuelgan las poblaciones que disfrutan del territorio más seco y soleado de toda la Confederación Helvética, de un territorio propicio para un vino excelente, procedente de las viñas trepadoras que casi llegan a las cumbres. Un paseo entre ellas conduce al Château d'Aigle para degustar los caldos de la zona. El valle se extiende hasta las laderas de las altas cumbres, protegido por paredes de viñedos que dan fama a sus vinos. Conocida por los romanos como la de las 100 colinas, Siar está considerada el centro de una rica zona vitivinícola. Presume de su clima meridional y del carácter alegre de la gente. Su castillo está dedicado al vino y alberga la enoteca donde se puede apreciar la gran variedad de vinos del cantón, cuya producción familiar suele consumirse en la propia Suiza. En el patio interior del castillo se sirven las especialidades culinarias del Valais, en especial la célebre raclette. La llegada del verano cambia la vida de las pequeñas aldeas esparcidas por las violentas laderas de los Alpes. Es el momento de subir las vacas a cotas superiores en busca de los prados de alta montaña. Durante 2 meses, los pastores vivirán aislados en los refugios, dedicados al cuidado de las vacas y a la elaboración del queso. En las tierras bajas, las costumbres se han modernizado, aunque la elaboración del gruyère, del emmental y de otros quesos alpinos sigue siendo manual. En el centro del Valle del Ródano, 2 promontorios ocupados por un castillo y una iglesia fortaleza acaparan los acontecimientos históricos desde el medievo. En torno a ellos creció Sion, bajo las órdenes de los príncipes arzobispos. La iglesia fortaleza de Notre-Dame de Valère comenzó a edificarse en el siglo XII, abriéndose a un claustro, cuyos capiteles son una obra maestra.
Bajando por sus empedradas calles, salen al encuentro pasadizos que conducen a gallardos edificios, que delatan la gran riqueza de sus antiguos moradores y que hoy forman el barrio antiguo. El ayuntamiento centra la vida de la parte baja, repleta de casas patricias. Una de ellas, que perteneció a George Super Saxo, supera en magnificencia al resto. Su propietario no podía consentir que su rival, el cardenal Schinner, viviera mejor. No dudó en gastar una auténtica fortuna en su construcción. De aquella riqueza se conserva en la sala principal un rico artesonado de madera, con el rosetón que representa el nacimiento de Cristo. Las altas cumbres que unen a los alpinistas separan a los hombres de los valles donde se cobija la vida rural más auténtica. Hasta llegar a Grimens se dejan, a cada vuelta del camino, los magníficos paisajes que han sido reproducidos en los calendarios de medio mundo. La arquitectura de madera de Grimens muestra la tipología tradicional de los chalés alpinos. Aunque muchos de ellos están convertidos en pequeños hoteles, su altura se justifica por la tradición. Los hombres de las montañas se reservaban para vivir las plantas bajas, dejando a sus hijos casados las plantas superiores. Superando la altura de Grimens, el viajero puede disfrutar de la presencia del glaciar Moiri, que derrama sus aguas en pequeños torrentes que forman una pequeña laguna. Más allá de las nubes existe otra realidad, la de las altas cumbres alpinas, 40 de las cuales superan los 4.000 metros de altura en el cantón del Valais. Territorio de los glaciares, su deshielo da origen a lagos que embellecen más si cabe el paisaje y a numerosos cursos de aguas que descienden al encuentro del Ródano. El ascenso a Betmeralb prueba que el hombre está dominando el planeta blanco. La alta tecnología se ha instalado en las cumbres, antaño reservadas para unos pocos aventureros. Betmeralb, situado a 2.000 metros de altura, pertenece a las ultramodernas estaciones de la tercera generación, las que han conquistado las mayores cotas y han prohibido el tráfico rodado en sus calles, salvo a los vehículos eléctricos. Algunas casas de madera y una pequeña iglesia son los vestigios de hace cientos de años, cuando aquí subían los pastores con las vacas en busca de los pastos de verano.
Bedmeral es la primera etapa. Allí esperan los remontes que parecen sacados de un relato de ciencia ficción y que conducen hasta el glaciar Aletsch, donde kilómetros de pistas permiten cumplir el sueño de deslizarse sin límites. La majestuosidad del río de hielo que forma el glaciar de Aletsch hace surgir la ilusión de que descendiera de un remoto planeta blanco. Sus 23 kilómetros de lengua lo convierten en uno de los más largos de Europa, en el territorio idóneo para la aventura de la nieve en pleno verano. A pocos kilómetros, Crans-Montana se ha ganado la fama de estación elegante entre los esquiadores que comparten su tiempo entre la nieve, los buenos restaurantes y los hoteles de lujo. Situada en una meseta, a 1500 metros de altura, recibe el cálido sol por su orientación al sur. La pureza de su aire y su bondad para los enfermos del pulmón la hizo célebre en la Europa de finales del siglo XIX. Abierta al tráfico rodado, su gran lago alpino sirve para realizar numerosos deportes durante el verano. Je fais pas là, mais dans 15 jours. Desde hace 100 años, Crans-Montana, nacida por la unión de dos aldeas, es famosa por tener el campo de golf con las mejores vistas de los colosos alpinos. Un escenario que recuerda a Severiano Ballesteros y en el que se celebra el European Masters. Crans-Montana se rodea de 280 kilómetros de paseos señalizados que mantienen en activo a los veraneantes, enfrentados a unas panorámicas sobrecogedoras. Los menos expertos realizan paseos pedestres acompañados por guías o hacen recorridos acompañados por botánicos para conocer la flora autóctona. El Funitel, un teleférico lanzadera de la última generación, comunica Crans-Montana con el glaciar de la Plaine Morte, a casi 3000 metros de altura. La verticalidad de la subida obliga a ascender en dos trayectos, lo que permite admirar más lentamente el paisaje.
Los esquiadores fanáticos podrán disfrutar del atractivo añadido de sus 10 kilómetros de pistas, donde pueden esquiar en pleno verano. En invierno su variedad de pistas le valieron el ser la sede de los campeonatos mundiales de esquí alpino. En el estío, la sola contemplación de las montañas satisface a todos, ya que tienen ante sus ojos el techo del mundo. Las alturas del Mont Blanc, Grand Combin, el Cervino y el Monte Rosa, entre otros 4000. La navegación del Leman tiene en Lausanne la segunda ciudad más importante después de Ginebra. Situada en un impresionante paisaje que asciende desde las orillas del lago hasta la estación invernal de Chalet-à-Govet, los límites entre el campo y la ciudad no están claramente trazados. A media altura, entre el lago y las cumbres, la ciudad olímpica muestra su corazón medieval. Desde el siglo VII fue la ciudad de los obispos que impulsaron el desarrollo económico y político durante toda la Edad Media. La gran riqueza de la ciudad impulsó la construcción de la catedral gótica, de una importancia capital en el arte helvético. La portada fue reformada en el siglo pasado y posee una curiosa escultura que representa al genial Viollet-le-Duc, el gran arquitecto francés especializado en arte medieval, al que se debe su reconstrucción en el siglo XIX. La extraña fusión de elementos del gótico inglés y del bourguignon, unida a la altura de las nervaduras, recuerdan al hombre su pequeñez. En tiempos de la Reforma, la catedral sufrió numerosos cambios. Todavía se conservan sus fabulosas vidrieras que muestran la visión medieval de la existencia, así como el magnífico rosetón del siglo XIII. Numerosos pasadizos facilitan la bajada desde la colina de la catedral hasta las aguas del lago. El Paseo Montbenon refleja el esplendor que arranca en el siglo XVIII. Universitarios, editores, grandes enciclopedistas y hasta el propio Voltaire hacen brillar a Lausanne en el siglo de las luces. Pero fue el doctor Tissot el iluminado más célebre y el que dio fama a la ciudad como centro de curas. Fama que prosigue en la actualidad con prestigiosas clínicas y hospitales. Las veladas de ópera y los salones del Hotel Lausanne siguen evocando el lujo de la Belle Époque y atrayendo a la clientela, al igual que en tiempos atrás, cuando los aristócratas y los grandes burgueses descansaban en Lausanne y enviaban a sus hijos a estudiar en los numerosos internados de los contornos.
La vida urbana se integró en la naturaleza y en ella se instaló el Parque Olímpico, que subiendo por la colina alberga de igual modo árboles centenarios y esculturas de numerosos artistas hispanos llamados por Juan Antonio Samaranch, que desde 1980 hasta 2001 fue presidente del Comité Internacional Olímpico. Las esculturas de Berrocal, Botero, Chillida y Tapies, entre otros, parecen homenajear a la Carta Olímpica, que define el olimpismo como una filosofía de la vida que exalta y combina equilibradamente las cualidades del cuerpo, de la voluntad y del espíritu. El homenaje al esfuerzo de superación y el desarrollo armónico del hombre se custodia en las ultramodernas salas de un museo interactivo. El panel de antorchas muestra la evolución del diseño internacional y del gusto estético de los diferentes países que han organizado las Olimpiadas. Los primeros Juegos Olímpicos tuvieron lugar en el 776 a.C., celebrándose en honor a Zeus, en Olimpia. Allí se reunía el mundo griego, sirviendo de vínculo integrador de la cultura de las polis. Aunque concluyeron en el siglo IV de nuestra era, su memoria pervivió. El sentimiento olímpico renació con Pierre de Coubertin, pedagogo y gran humanista, que dedicó toda su vida a restablecer los Juegos Olímpicos mediante la fundación, en 1894, del Comité Internacional. Pensaba que la internacionalización de los deportes favorecería la comprensión mutua entre los pueblos y, en definitiva, la paz. Tras la Primera Guerra Mundial, surge la necesidad de que el comité tenga su sede en un país neutral y se elige la ciudad de Lausanne. Las calles de la vieja ciudad se vuelven paganas con la oscuridad. Suena la música y la animación se prolonga por sus calles y terrazas. Pronto la ciudad se irá quedando vacía y la tranquilidad envolverá las calles. Desde la torre de la catedral, un hombre permanece siempre despierto. Junto a las campanas, vigila el Gué, que puede ser el único que queda en Europa. Asomado a la constelación de luces de las orillas del Léman, vigila un mundo de chimeneas y tejados, el sueño de sus conciudadanos y, sobre todo, las tradiciones de la moderna Suiza. C'est le guet, il a sonné 11, il a sonné 11. Dormez en paix, braves gens, car tout est calme.
dans la réserve naturelle. Il y a un joli groupe de canards là, dans cet endroit. Il y a beaucoup de choses qui me fascinent, mais les espèces qu'on trouve, les ambiances aussi, les paysages, tout, c'est vraiment des endroits qu'on n'a pas l'habitude d'avoir partout. Et c'est vraiment l'ambiance, le paysage, c'est incroyable ici. Alors ici, on est près de Cher, au point de vue de Chable. C'est un très joli point de vue sur la réserve de la Grande Carissé. Alors c'est un milieu, en fait, c'est une zone protégée qui est très grande. C'est le plus grand marais lacustre de Suisse, avec une très grande biodiversité dedans. On a un quart de la faune et de la flore qui vivent dans cette réserve naturelle. Donc c'est vraiment quelque chose d'unique en plaine d'avoir une aussi grande zone.